Vamos a intentar con dos vídeos el tema del equilibrio químico, que es un tema muy importante en los contenidos de la asignatura de la materia de química del segundo bachillerato. Reacciones químicas reversibles y equilibrio. Bien, hasta ahora hemos considerado que las reacciones químicas se desarrollan de forma normalizada, gastándose todos los reactivos y produciéndose productos, salvo la excepción de que se gasten los reactivos, es decir, que tengamos un reactivo limitante. Pero eso no es la realidad. Son muy pocas las reacciones químicas que se desarrollan de esta manera. Lo normal, lo mayoritario, es que los reactivos vayan reaccionando formando productos, pero a medida que aumenta la cantidad de productos, se desarrolla lo que llamamos la reacción inversa, y es que los productos reaccionen formando reactivos. Por tanto, nos vamos a encontrar con un proceso directo y un proceso inverso. Esto es lo que suele ocurrir o lo que va a desarrollar, lo que va a implicar es que llegará un momento en que la reacción se detenga, es decir, no se complete del todo. Decimos que se ha alcanzado un equilibrio. Bien, aquí lo podemos ver en este esquema, con estos dos esquemas. Vamos al de la izquierda. Aquí podemos observar que al principio de una reacción química genérica como esta que se propone aquí, A más B para dar C, dos reactivos y un solo producto, la velocidad de la reacción directa, es decir, la que lleva de reactivos a productos, es máxima al principio, porque hay mucho producto, pero mucho reactivo A y mucho reactivo B, y a medida que se van consumiendo, su velocidad, la reacción del proceso directo va disminuyendo. Pero al mismo tiempo, a medida que se vaya formando C, la velocidad de la reacción inversa, que al principio es cero, ya que no hay ninguna cantidad de C, pues va aumentando esta velocidad inversa. Al principio es más pequeña, evidentemente, que la velocidad directa, pero uno va aumentando y la otra va disminuyendo y llega un momento en que se igualan. En este momento es cuando decimos que se ha alcanzado un equilibrio. Parece, desde el punto de vista macroscópico, que la reacción se ha detenido. Aquí lo vemos, el mismo proceso atendiendo, en vez de las velocidades, atendiendo a las concentraciones de las distintas sustancias, como las cantidades, las concentraciones de A y de B de los reactivos, al principio son máximas y van disminuyendo a medida que se vaya desarrollando la reacción, aquí lo vemos en color rojo y azul, y C, la concentración de C, que al principio es cero, va aumentando a medida que se va formando, puede incluso superar a la de A y B, eso ya igual depende un poco de la estequiometría de la reacción, y llegará un instante en que se alcanza el equilibrio y se mantendrían constantes la concentración de C, de este producto, y las concentraciones de A y de B. Bien, es importante tener en la cabeza la idea que aunque parezca que la reacción se ha detenido, cuando se alcanza el equilibrio, la reacción directa y la reacción inversa continúan. Es decir, este tipo de equilibrio, este tipo de proceso es un proceso dinámico. Continúan las reacciones, pero como lo hacen a la misma velocidad, no observamos aumento ni disminución de las cantidades de los reactivos y productos. A partir de ahora, cada vez que escribamos una reacción química que sea un proceso reversible, es decir, que sea un equilibrio, en vez de una flecha a la derecha, como poníamos hasta ahora, vamos a poner una doble flecha, indicando a la derecha y a la izquierda. Esto estamos indicando que esta reacción química se desarrolla mediante un equilibrio químico. Constantes de equilibrio. Bien, estudiando los distintos procesos reversibles, distintos equilibrios, Culver y Weiss encontraron que en los equilibrios homogéneos, es decir, equilibrios en que todas las sustancias se encontraban en la misma fase, había una relación directa entre las concentraciones de todas las sustancias que intervenían en dicho equilibrio. A modo de ejemplo, para que lo podamos entender, en una reacción genérica como la que estamos viendo aquí, en la que tenemos A de A, B de B, reactivo, para dar en equilibrio C de C y D de D, recuerden que A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos de la reacción.
que A y B son reactivos y que C y D son productos, pues se descubrió esta relación. Se descubrió que si multiplicamos las concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, lo dividimos entre los productos de las concentraciones de los distintos reactivos también elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, esto nos daba siempre el mismo valor, es decir, una constante. A esta expresión se le llama ley de acción de masas. Recuerden, estos símbolos, colchete C, colchete D, colchete A, colchete B, hace referencia a las concentraciones molares de cada una de las especies en el equilibrio, una vez que se alcanza el equilibrio. K sub C es un número fijo, es decir, una constante, y solamente depende esta constante de la temperatura, y no de las cantidades que pongamos al principio de A y B o que tengamos de C y D. Es totalmente independiente. Bien, si esta fase homogénea en la que tenemos la reacción son todos gaseosas, es gaseosa, es decir, todas las especies son gaseosas, es mucho más fácil, mucho más cómodo calcular estos valores en función de las presiones parciales. Como ven, la ley de acción de masa pasa a tener esta expresión similar a la anterior. Ahora lo llamamos K sub P porque está en función de las presiones parciales. Presión parcial de los productos elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico dividido entre las presiones parciales de los reactivos también elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Recuerden cómo se calculaban las presiones parciales, ¿no? Las presiones parciales se calculaban utilizando la ecuación de los gases perfectos, ¿no? En la cual para la famosa P por U igual a nRT, en el cual para calcular la presión parcial de un gas, por ejemplo de la A, sustituíamos aquí en dicha expresión el volumen con el volumen total, el número de moles con el moles de ese gas, la R y la temperatura en grados Kelvin, como siempre. Bien, entre ambas constantes, obtenidas en función de las concentraciones o obtenidas en función de las presiones, tienen una relación matemática. Se puede poner de estas dos maneras, a mí me gusta más la primera, ¿no? Es decir, si conocemos ya K sub C, para calcular K sub P nos ahorramos el tener que estar calculando las presiones parciales con esta expresión. Multiplicamos la K sub C por RT elevado a delta dN. ¿Qué es delta dN? La variación del número de moles gaseosos. ¿Esto qué va a implicar? Ya hay una consecuencia matemática. Si la variación del número de moles gaseosos es cero, es decir, hay el mismo número de moles gaseosos en los reactivos que en los productos, esto dará cero, y al elevar cualquier cosa a cero dará 1, y por tanto obtendremos claramente que K sub P y K sub C coinciden. Bien, esto es lo que hemos visto ahora, se cumplen los equilibrios homogéneos, en lo que todas las especies que intervienen están en la misma fase. Pero ¿qué pasa en los sistemas heterogéneos? Por ejemplo, este que vemos aquí, en el cual tenemos el carbonato cálcico, que está en estado sólido, que se descompone en equilibrio para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. Podemos comprobar claramente que este de aquí, el reactivo, el único que hay, y uno de los productos está en estado sólido. En cambio, el segundo producto está en estado gaseoso. Esta reacción química es heterogénea, está en fase heterogénea. Bien, ¿qué ocurre aquí cuando tratamos el equilibrio? Bien, si intentamos hacer lo mismo que en las anteriores y por tanto aplicamos la ley de acción de masa, obtendríamos una expresión tal que para esta reacción los productos serían concentración de óxido de calcio por concentración de CO2, los dos productos que hay, y dividido entre el único reactivo que es tanto concentración del carbonato de calcio. Estos dos sólidos. Bien, se puede observar fácilmente que la concentración, o si, bueno, mejor dicho, si variamos el número de la cantidad de CO2, va a variar su concentración, ya que el volumen no varía. Estamos haciendo la reacción en un recipiente. Es decir, variaciones de la cantidad de CO2 que tengamos en la reacción, varía la concentración. Pero, en el caso de los sólidos, por ejemplo el óxido de calcio o el carbonato de calcio,
Si aumentamos la cantidad de cualquiera de estas sustancias o la disminuimos, también varía su volumen. Varía la cantidad, varía su volumen. Si aumentamos la cantidad, aumenta el volumen. Si disminuimos la cantidad, disminuye el volumen. Entonces podríamos, de hecho se observa que en la práctica prácticamente la concentración no varía. Es decir, la concentración del óxido de calcio y la concentración del carbonato de calcio permanecería constante, aunque variasen las cantidades. Esto nos lleva a que siempre que utilicemos un equilibrio heterogéneo, las concentraciones molares, como esta que vemos aquí, de las sustancias sólidas puras o de los líquidos puros, como se mantienen constantes prácticamente a lo largo de todo el proceso, podríamos incluirlas dentro de la constante de equilibrio. Es decir, esto es una expresión matemática en la cual si se mantiene constante esto es un número y si se mantiene constante esto es un número, lo podríamos pasar al primer miembro y englobarlo, incluirlo en una constante de equilibrio general, quedándonos solamente el CO2. Por tanto, repito, en los equilibrios de sistemas heterogéneos solo vamos a tener en cuenta las sustancias gaseosas y las sustancias disueltas. No vamos a tener en cuenta ni las sustancias sólidas puras ni los líquidos puros. Y así, de entrada incluso es mucho más sencilla la expresión de un equilibrio químico de un sistema heterogéneo que de un sistema homogéneo. Llegado a este punto, ¿qué magnitud, qué valores tienen las constantes de equilibrio? ¿Son grandes, pequeñas, medianas? Bueno, pues está claro que vamos a tener toda una gama de posibilidades. Y podemos ver pues 3 casos genéricos. Primer caso. ¿Qué pasa cuando la constante es muy grande? ¿Y cuándo decimos que la constante de equilibrio puede ser muy grande? Pues del orden de 10 elevado a la 5, es de 100.000, o incluso mayor. ¿Qué ocurre en este equilibrio? Bueno, un equilibrio con una constante muy grande, lo que nos va a indicar, como vemos en este esquema, es que al final del proceso, al final, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración de producto es muchísimo mayor que la concentración de reactivos. Es decir, prácticamente todos los reactivos se han convertido en productos y solo nos restan una pequeña cantidad de reactivos, muy pequeñita. Este es el caso en que las constantes de equilibrio son muy grandes, del orden, repito, por encima de 10 elevado a la 5. A la inversa, ¿qué pasa en aquellos procesos en que la constante es muy pequeña? ¿Y cuando consideramos que es muy pequeña? Pues del orden de 10 a la menos 5 o menor. Pues ocurre lo contrario. Si lo vemos en este esquema, prácticamente la concentración de reactivo ha bajado pero muy poquito y la concentración de producto ha aumentado de 0 a muy poquito. Sigue habiendo un montón de reactivos sin reaccionar y hay muy poquito producto que se ha formado. Este sería el segundo caso. Y nos queda un tercer caso genérico, que es constantes o reacciones de equilibrio en que la constante está entre ambos. Es decir, pues podemos decir que entre 100 y 0,01 aproximadamente, valores intermedios. Prácticamente, ¿qué podemos decir? Bueno, que en estos casos, aunque va a depender mucho también de la estequiometría de la reacción, que la cantidad de reactivos y productos es similar entre ellos, unas proporciones comparables entre ellos. Reactivos y productos, pues concentraciones similares. Bien, vamos a dejarlo aquí y continuaremos con equilibrio químico en una segunda parte de un vídeo posterior. Hasta luego.